Se despierta la leona. Desliza vivir. Levántese y transforme su mundo. Capítulo 8. Las leonas son estratégicas. Él infundirá espíritu de justicia al que se sienta en el tribunal y valor a los que rechazan los asaltos a la puerta. Isaías 28:6. Las leonas no son las criaturas más fuertes de la sabana, pero compensan su falta de fuerza con estrategia y corazón. Nuestras hermanas leonas trabajan juntas como un equipo estratégico de hembras relacionadas. Hay hermanas, tías, madres, hijas y primas. Todas están libremente relacionadas y, por tanto, conocen bien las fortalezas y debilidades mutuas. Cuando se trata de ir a cazar comida, buscar un cachorro perdido o entrenar y proteger a los jóvenes, cada leona en la manada tiene su papel y su contribución. Comencemos con la dinámica de la caza. 3 importantes factores entran en juego cuando las leonas cazan: el momento, el camuflaje y la proximidad. Para la leona, el momento no solo es crucial, lo es todo. Ella ha aprendido una destreza que todas haríamos bien en adoptar: permitir que el momento trabaje a favor nuestro. La leona trabaja con los elementos de momento y luz para saber cuándo cazar. Ella caza cuando su ambiente es más favorable, al atardecer y antes del amanecer. Nadie puede apresurar un atardecer o retrasar la salida del sol, así que las leonas son pacientes e intencionales. La luz reducida optimiza su camuflaje, lo cual les otorga su proximidad. Con la caída de la tarde, la visión de la mayoría de los animales en la planicie africana disminuye, mientras que la vista de la leona permanece intacta. Hablaremos más al respecto después. Con la luz a su favor, entonces ella incluye también en la ecuación el momento y la situación. En su mayor parte, las leonas se ocultan al descubierto. Parecen en cierto modo casuales a la luz del día, mientras se posicionan a favor del viento en el lindero de su presa. Cuando una leona localiza su posición óptima, se agacha. El efecto de la leona en el rebaño está lejos de ser casual. Su presencia se siente en la planicie y quienes están más cerca se aterrorizan y se dispersan. Los asustados animales se giran para ver si la leona ha emprendido la persecución. Pero la leona no se ha movido. No es el momento. Ella sigue quieta y casi imperceptible en medio de la dorada hierba. Puede que duerma una siesta mientras espera, pero su sueño no es profundo. Ella está reuniendo fuerzas mientras espera el momento adecuado para realizar un movimiento. El nervioso rebaño se calma y se olvidan de la leona. Sus cabezas descienden otra vez mientras vuelven a pastar. Con una paciencia practicada, la leona se ha convertido en parte del paisaje y su presa se relaja y se vuelve peligrosamente cómoda con su presencia. Ella ha logrado la atmósfera de despreocupación que había esperado. Ahora, la leona se vuelve intencional. A medida que se acerca el atardecer, la leona se acerca un poco más, lentamente y muy cerca del suelo. Sus inmensas garras prácticamente no hacen ningún ruido. Con la cabeza baja, ella hace pausas medidas para calcular la distancia hasta su presa. La sorpresa y la proximidad son cruciales para que su salto tenga éxito. Ella no es rival para la velocidad del impala. De repente, la leona surge de entre la maleza. El aterrorizado impala se aleja saltando,
Sus patas traseras se libran por poco de ser despedazadas por las afiladas garras de la leona. Comienza la persecución. En el terror del momento, el impala no sabe que se dirige a una emboscada. Otra leona está por delante de él. Se gira para evitarla y se encuentra en el camino de otra leona. La muerte es rápida y casi humana. ¿Falló nuestra primera leona? Quizá, quizá no. Pero una cosa es segura. Ella fue parte de un plan estratégico cuidadosamente ejecutado. Las leonas son los únicos felinos grandes que cazan como uno solo. Tigres, leopardos, panteras y guepardos cazan en solitario, pero las leonas cazan juntas. Son cazadoras muy diestras. Cada leona toma su posición y perfecciona sus destrezas de caza en compañía de sus hermanas de manada. Se sabe que los leones se apresuran a acercarse a un rebaño en un intento de derribar lo que pueden encontrar. Un león es, después de todo, un formidable asesino. Pero las leonas no se apresuran. Ellas danzan. Su caza coordinada deja sin aliento. Ese es el motivo de que la leona sea considerada la cumbre de la capacidad cazadora. Capacidad. Me encanta la palabra capacidad. Me encanta el sentimiento cuando la digo. Vamos, inténtelo. Capacidad. Desde hace algún tiempo he estado introduciendo intencionadamente la palabra capacidad en las conversaciones y siempre hace que las cejas se levanten. Capacidad no se ha utilizado en exceso y no ha perdido su significado original como otras palabras. Al igual que la leona, capacidad conlleva una medida de maravilla y un aura de misterio en sus letras. Las jóvenes que viajan conmigo utilizan esta palabra en diversos emparejamientos para ver cómo encaja. Hablan de capacidad de viaje, capacidad de equipaje, capacidad de hacer maletas y capacidad de oración y predicación. Queremos que capacidad sea la nueva palabra de moda. En un tono más serio, capacidad tiene significados que quiero que las mujeres exploren y expresen. Además de emparejar el término caza con capacidad, al igual que en la leona es la cumbre de la capacidad de caza, me gustaría verla emparejada con palabras como feroz, estratégico, innovador, educativo, estilo y comunicación. Las opciones son potencialmente interminables, pero la leona no habla de capacidad. Ella es capacidad. Si la capacidad tuviera una forma, sin duda sería felina. Aunque a mí me gustan los perros, no puedo imaginar asignar el término capacidad a mi Yorkie. Si la capacidad tuviera un color, la imaginaría dorada. Una textura, pelaje ondulado. La capacidad caminaría con propósito y cuando fuese necesario, con impecable sigilo. La capacidad no puede ser forzada ni falsificada, pero puede y debe ser desarrollada. Se tiene, se posee. La capacidad es lo que hace poderosa a la leona. Ella no tiene miedo de su fuerza, por el contrario, la consuela. Según mi diccionario en carta en mi computadora, capacidad engloba los términos habilidad, destreza, experiencia, competencia y aptitud. Además, me encanta esta doble definición. Número 1, capacidad excepcional, destreza o fortaleza. Número 2, valor o valentía excepcionales. Al igual que la leona, usted también tiene capacidad. Hay una habilidad excepcional, fortaleza o valor esperando cumplirse en su vida. Puede que esté oculta, esperando aliento para desarrollarse, pero nunca dude de que está ahí. Dios oculta talentos y capacidades en lo profundo de cada una de nosotras. Nuestra tarea es desenterrarlos
y afilarlos. La capacidad podría decir, no sé o no hago todo, pero lo que sé, escojo hacerlo bien. Áreas de capacidad con frecuencias son despertadas mediante el juego, como partidos, deportes o la imaginación. ¿Hay algo dentro de usted que quiera salir? Su área de capacidad puede que sea aquello que se emociona cuando ve usted a una leona sin temor y en acción. Ya sea cazando, protegiendo o enseñando, ellas hacen bien lo que saben. ¿Y por qué son consideradas las leonas la cumbre de la capacidad de caza? Ellas cazan juntas, sin competición y sin establecer rangos. Ninguna aportación o construcción de una mujer es más importante que la de otra. Necesitamos que usted sea usted. Duplicar los talentos de otra persona no hace ningún bien, y menos a usted. La individualidad no nace mediante la comparación, la copia o la competición. Cada leona afila su propio conjunto de destrezas. Haríamos bien en seguir su ejemplo. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Romanos 12, 5 y 6, Nueva Versión Internacional. Con frecuencia, formo parte de conferencias que están compuestas por oradoras muy dotadas. Puede ser intimidante hablar después de una de sus presentaciones. Mediante la prueba y el error he aprendido que el mejor curso de acción es ser la mejor versión de mí misma. Recuerde, nadie le invita a su mundo para que usted finja ser otra persona. Quieren que sea usted. Cuando leo en el versículo anterior, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado, me recuerda nuestro término capacidad y el hecho de que la creación de usted expresa a la vez temor y maravilla. Dios no sopló un espíritu de temor en usted, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Véase 2 de Timoteo 1:7. Usted fue creada maravillosamente, no miedosa y temerosa. Usted fue posicionada en la tierra en un período de terror mundial para expresar la maravilla de nuestro Dios. Es usted llamada a ser una parte que funciona maravillosamente, lo cual, en mi opinión, es otra expresión de capacidad. Dios nos invita a todas y a cada una a tomar posiciones como la leona, cada una en su lugar, cada una en su fortaleza. La supremacía en la caza de la leona se celebra en muchas culturas africanas. Destacados guerreros o cazadores se ganan la designación de hijo de la leona. Mire, es la leona la que enseña a los cachorros, tanto varones como hembras, a cazar. Las escrituras incluso destacan esta dinámica. Dirás, como se echó entre los leones tu madre la leona. Entre los leoncillos crió sus cachorros e hizo subir uno de sus cachorros. Vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa. Ezequiel 19, 2 y 3. Pero el cuidado de las leonas no está limitado a sus cachorros. Muchos animales lo hacen. Se sabe que las leonas también cuidan de otras leonas más viejas o heridas en la manada. Ellas son el pegamento que mantiene a la manada funcionando como una unidad sana. El león es una figura destacada que no tiene miedo a dar a conocer su presencia. Como contraste, la fuerza de la leona está en su capacidad de casi desaparecer. No sirve a su propósito declarar su presencia durante una caza, y cuando se trata de proporcionar comida para sus cachorros, el camuflaje es una clara ventaja. Sin embargo, si sus cachorros se ven amenazados, eso es otra historia. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas? Job 38:39.
Este pasaje es una escucha de la conversación entre Dios y Job. Este intercambio revela que Dios es quien enseña a la leona a cazar, a perseguir y a proporcionar comida a sus cachorros que esperan. Me pregunto cómo se logra esto. ¿Pone nuestro magnífico Dios pistas e indicaciones en el ambiente de la leona que continuamente afilan su destreza? ¿Enseñan elementos de la creación infundidos por Dios a cazar a la leona, al igual que la maravilla de la creación despierta nuestro deseo de buscar a Dios y amarnos unos a otros? Una feroz persecución. Quiero ampliar su concepto de la caza. Una caza no está limitada a matar y luego comer. La caza también describe una persecución, una búsqueda o incluso un rescate. La forma verbal significa perseguir, acechar, seguir o estar a la espera de. Me resulta interesante que estos verbos se utilicen para describir nuestra búsqueda de Dios. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen. Salmo 7:1. Esta caza es emocionante. Me encanta el concepto de una feroz persecución de Dios. Esta descripción es un lejano grito de un tiempo a solas en la mañana, medio dormido. Estas palabras implican urgencia, velocidad y búsqueda enfocada. Este pasaje también podría enfocarse desde otro ángulo. Podría ser un escape de algo feroz y peligroso, o una persecución por los campos hasta Dios. Ambos funcionan. Ambos son emocionantes, aunque yo prefiero la idea de una persecución feroz y peligrosa de Dios. También me asusta la idea de que Él pudiera perseguirme ferozmente. A veces, cuando miro al paisaje de la montaña que se ve desde mi ventana, susurro: Dios, ¿quién eres tú? Quiero conocerme a mí misma a la luz de tu fortaleza. Sin duda, nadie imagina que pueda cazar a Dios. Sería ridículo incluso considerar desequilibrarlo de un golpe. Sin embargo, sí obtenemos un destello. Oculto en él está cualquier cosa que yo pudiera buscar. Querida, nunca he sentido un llamado tan urgente a la caza. Es momento de una feroz búsqueda de Dios. Al igual que la leona espera con paciencia, un tiempo de espera es parte de nuestra búsqueda de Dios. El salmista escribió: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Cazar también significa mirar, examinar o buscar. Estas palabras recuerdan todo lo que hemos transmitido. Por último, cazar denota una búsqueda o expedición. Como hijas del Dios Altísimo, cazamos respuestas, sabiduría y fortaleza. Perseguimos a Dios para que Él pueda perseguirnos. Una vez capturadas, reflejaremos su luz y su vida a otros. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23:6. Sabiduría y consejo pueden encontrarse en compañía de mujeres que no solo han perseguido a Dios, sino que también han sido perseguidas por Dios. Cada una de esas mujeres ferozmente despiertas tienen una parte del amor de Dios y su compasión para expresarlas a los demás. La tierra está esperando ver lo que sucede cuando la belleza y el amor de Dios no solo han captado, sino también movilizado a una compañía de mujeres. Usted, querida, es parte de una expedición por la verdad y una revelación de soluciones. Nuestra búsqueda de conexiones divinas finalmente llega mediante una revelación de nuestro león, Jesús. Hay preguntas que solo las mujeres saben cómo hacer. Hay respuestas que Dios nos ha confiado para que las revelemos. Nos reunimos para lograrlo.
Antes de que nuestras hermanas leonas cacen, se reúnen, descansan juntas, tienen hambre juntas, se estiran y se levantan juntas. Juntas toman sus posiciones de caza y cuando ha terminado, festejan juntas. Después el ciclo se repite. Puede que cambien las posiciones, pero finalmente las leonas están juntas. Margaret Mead fue una brillante antropóloga cultural que hizo esta observación después de muchos años inmersa en diferentes culturas. La de hermana probablemente sea la relación más competitiva dentro de la familia, pero cuando las hermanas han crecido, se convierte en la relación más fuerte. Cuando leí esas palabras pensé, eso es lo que está sucediendo. Estamos creciendo. Mientras escribía y miraba mi libro Nature, noté la falta de ejemplos bíblicos de hermanas que viven juntas estratégicamente. De hecho, me sentí desalentada, preguntándome dónde podría encontrar un modelo de mujeres que eran amigas y confidentes. Estaba desesperada por saberlo. Mire, no nos levantaremos como leonas a menos que el Espíritu de Dios nos guíe en el proceso. Mientras examinaba las Escrituras buscando un ejemplo, sentí susurrar al Espíritu de Dios. El capítulo de las hijas se está escribiendo en este momento. Diles a mis hijas que escriban bien sus vidas. No quiero correr el riesgo de que usted no sepa lo crucial e integral que es su aportación. ¿Entiende lo que eso significa? Estamos escribiendo de modo individual y colectivo la historia de las hijas de Dios, un grupo de hermanas relacionadas que se reúnen para escribir bien sus vidas y que hacen que cada palabra, acto y decisión cuenten. Con esta reunión, yo veo a sus leonas levantándose con feroz fuerza, gracia y destreza. Perseguir la justicia. No solo nos levantamos juntas en la búsqueda de Dios y sus respuestas. Es momento de que nos levantemos en nuestra búsqueda de la justicia. La justicia no requiere un título legal. La justicia debería ser un estilo de vida. Nuestra nación fue fundada como un refugio de los estragos de la injusticia. Nuestro sistema legal estableció nuestros tribunales como santuarios para la verdad. Leyes recientes nos darían causa para preguntarnos si son dramáticos campos de juego para astutos abogados. Y por espíritu de juicio, al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Isaías 28, 6. Este versículo proporciona una notable perspectiva. La justicia es algo más que ejecutar una lista de reglas, requiere pensamiento y energía. Necesitamos la perspectiva de la sabiduría tanto para juzgar como para establecer veredictos que finalmente guíen a un país y los actos de sus ciudadanos de la injusticia a la justicia. El mantenimiento de la verdadera justicia reclama protectores fuertes y excelentes. Hubo un tiempo en que justicia se utilizaba para describir a nuestro país. Cuando yo era niño, una de las frases de nuestro superhéroe era verdad, justicia y el modo americano. Sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Salmo 94:15. Necesitamos un avivamiento de justicia. Me temo que nuestro sistema judicial ha perdido su sentimiento de recta justicia. Los rectos de corazón persiguen la justicia. Cuando su corazón es recto, la injusticia se vuelve horrible para usted. Esto no está limitado al sistema judicial. Debería extenderse a todos los ámbitos. Mientras esperamos a que el gobierno, la iglesia u otra persona enmiende el mal en nuestro mundo, mujeres y niños mueren. Creo que podemos estar todos de acuerdo en un mínimo de que la justicia implica rescatar a los niños del daño. Utilizando su capacidad, las leonas
trabajan juntas para proteger a los cachorros de la manada. Si los cachorros son amenazados, la leona se convierte en una guerrera estratégica. Vi un documental en el que una cobra se las había arreglado para posicionarse dentro de una manada de leones. Las leonas permanecieron en calma, aunque había una cobra mortal en medio de ellas. Su respuesta fue una evacuación tranquila, ordenada e inmediata de los cachorros a un lugar seguro alternativo. Cada una de ellas agarró al cachorro más cercano por la piel del cuello y enseguida puso distancia entre ellos y la serpiente letal. Una leona se quedaba con los cachorros mientras sus hermanas regresaban para unirse a las que se habían quedado para vigilar los movimientos de la serpiente. Yo quedé impresionada de que aquellas leonas fueron lo bastante sabias para saber que no deberían hacer frente a una cobra con sus cachorros cerca. Los cachorros no solo habrían estado en riesgo, habrían estado interpuestos en el camino. Con los cachorros a salvo, era momento de hacer frente a la cobra. El enfoque de las leonas por instinto fue muy táctico y estratégico. Las leonas son ferozmente protectoras de todos los cachorros de su manada. Una leona no pondrá en peligro al cachorro de otra leona más de lo que pondría en peligro a su propio cachorro. Las leonas no solo cazan juntas, son madres juntas. De igual modo, nosotras deberíamos comprometernos a poner distancia entre los niños de toda la tierra y cualquier cosa que ponga en peligro o amenace sus vidas. No es suficiente con interesarnos por nuestros propios hijos. Esto significa que libramos las batallas en casa y fuera. Levantémonos por nuestras vecinas, tanto cerca como lejos. En las leonas, este instinto de proteger es tan fuerte que tienen en mente la protección de los cachorros, incluso antes de la concepción. Mediante cierta provisión de la naturaleza creada por Dios, las leonas tienen la capacidad de sincronizar un ciclo de celo o reproducción. Eso les permite concebir y parir juntas. Por tanto, en esencia, la manada misma se queda embarazada. Las leonas entienden que los cachorros de edades similares tienen una mayor oportunidad de supervivencia debido a un igual acceso a la comida y a la formación. Todos esos bebés dorados que ruedan por el suelo significa que no hay falta de madres que alimenten. Debido a que la manada se compone de hembras relacionadas, las leonas alimentarán y entrenarán a los cachorros de otras. Hay una gran ventaja en crecer junto con hermanos y hermanas de manada, de tamaño y experiencia parecidos. Significa que hay ritmos similares en los patrones de formación, alimentación, descanso y juego que finalmente se trasladan a niveles de destreza complementarios, lo cual ayuda a la supervivencia no solo de los cachorros, sino también de su futura manada. Las leonas entrenan a sus cachorros siendo ejemplo de lo que es correcto. En su hábitat hay poco margen para el error. Si no se transmiten conjuntos de destrezas, la supervivencia de los cachorros se ve amenazada y el legado de la manada comprometido. Las leonas aprenden a cazar mediante el juego. Cuando aún son cachorros, aprenden los elementos. Las mamás leonas están más cerca mientras los cachorros saltan y juegan. Las mamás también se unen al juego. Las leonas no solo pelean con los cachorros, también juegan unas con otras. Permiten que los cachorros se sientan poderosos cuando ruedan por el suelo, pelean y saltan. Si se alejan demasiado, una mamá leona siempre está cerca para dar un rugido o una bofetada al que se descontrole. Todo ese tiempo de jugueteo tiene un propósito, ya que inevitablemente destaca las fortalezas de cada miembro de la manada. A Dios le encanta cuando nos reímos y participamos en el recreo.
Podemos decir que nos implicamos en un recreo cuando jugamos. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Salmo 63:7. Cuando yo aprendí por primera vez que las leonas conciben y paren juntas a fin de compartir la alimentación y la formación de sus cachorros, oí al Espíritu de Dios susurrar: Lisa, cada hijo merece una igual oportunidad de supervivencia. Cada hijo necesita ser protegido, alimentado, formado y recibir sostén. El bienestar de los niños de la tierra es nuestra meta. Necesitamos ser estratégicas en nuestra búsqueda de justicia para ellos. Una respuesta feroz. ¿Cuánto más debería la madre humana rescatar a niños que no son los suyos propios? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Es tan inimaginable que una madre pudiera olvidarse de su hijo que el Dios vivo dijo: aunque eso fuese posible. Estos versículos subrayan lo antinatural que es que las mujeres no alimenten a un hijo o le hagan daño a sabiendas. Tristemente, vivimos en un tiempo en que lo impensable se ha convertido en realidad. Cada vez, con mayor frecuencia, las noticias tienen historias de madres que ponen en peligro la seguridad y el bienestar de sus hijos a cambio de drogas, alcohol o dinero. Recientemente, los medios de comunicación destacaron la terrible situación de dos muchachas que habían sido secuestradas por diferentes parejas. Una valiente muchacha estuvo cautiva durante 18 años y en ese angustioso periodo dio a luz y alimentó a 2 hijas. La otra joven fue secuestrada de la casa de su familia y retenida durante 9 meses. Esas 2 jóvenes fueron violadas y brutalizadas por viciosos depredadores. En ambos casos, la esposa estéril fue acusada como cómplice de los delitos de su esposo. Cuando mi hijo Alec se dio cuenta de que había mujeres implicadas, quedó sorprendido. ¿Por qué no rescataron las esposas a las jóvenes?, preguntó, incapaz de entender un mundo en el que las mujeres no rescataron a los niños. Lo único que pude responder fue que ninguna de aquellas mujeres estaba sana. Tenían opciones y escogieron permanecer en silencio. Por alguna razón, el corazón de madre no se había despertado en ninguna de ellas. Tendemos a pensar que las mujeres son oprimidas por los hombres, pero no siempre ese es el caso. Aquellas mujeres sabían lo que estaba sucediendo y no hicieron nada. De hecho, ellas facilitaron el abuso de aquellas muchachas. Es interesante notar que los 2 abusadores varones torcieron las escrituras y utilizaron perspectivas malsanas de la sumisión para manipular a sus esposas y a las muchachas. Queriendo agradar a sus esposos, la complicidad de las esposas conmocionó a un país. Como contraste, una leona se interpondrá entre sus cachorros y el daño. He leído relatos en los cuales las leonas incluso trabajaron juntas contra los leones de su manada si los actos de ellos amenazaban a los cachorros de la manada. Nunca ha habido un momento tan crítico para que seamos mujeres sanas que juzgan correctamente y viven la palabra de Dios. Debemos establecer una perspectiva sabia y considerada de temas como el género, la sumisión y la obediencia matrimonial incondicional. Nunca fue la intención de Dios que ninguno de esos principios pusiesen en riesgo a otros. Su intención era dar salud y bien.
Es nuestra responsabilidad proteger a los jóvenes y los vulnerables. Al igual que la leona, siempre deberíamos buscar apartar a los niños del camino del daño. Las leonas entienden por el instinto que Dios les ha dado lo que algunas mujeres han olvidado. Las madres rescatan aunque el niño no sea su propio hijo. Parece que solamente dar a luz no constituye a nadie madre. Hace unos meses, nuestro país quedó horrorizado por la historia de una sonriente y hermosa niña de 5 años cuya madre la vendió a la servidumbre sexual. Descubrieron el cuerpo de la niña en una zona de bosque fuera de una carretera rural en Carolina del Norte. Me estremezco al pensar qué otra cosa podría salir en las noticias cuando se publique este libro. Doy gracias a Dios de que, para la mayoría de nosotras, este tipo de desconexión maternal sigue siendo impensable. Las Escrituras predicen que habrá una época de brutalidad en la que las personas perdidas se olvidarán de lo que es ser humano. Véase Romanos 1:26. Ser humano es ser piadoso y tener en nuestro interior una conciencia y una medida del corazón de Él. Dios es agraviado por esta devaluación de la vida y por sexualizar a niños que son creados a su imagen. Sabiendo esto, en la respuesta de Él, de igual modo deberíamos responder con una reacción feroz y amorosa. Algunas de nosotras necesitamos abrir nuestros hogares en manera de adopción y aceptar a niños en riesgo o no deseados. Necesitamos ser generosas y no depender de que el gobierno arregle lo que nosotros vemos como equivocado. Amemos verdaderamente a nuestro prójimo. Si permanecemos en silencio delante de la opresión y la injusticia, corremos el riesgo de que un día nos sobrepasen. Yo anhelo ver a la Iglesia levantarse para enmendar las injusticias del tráfico de seres humanos y el mercado de esclavos del sexo. Ellos nunca están demasiado lejos de mi mente y con frecuencia están presentes en mi conversación. Recientemente le hablé a una joven que estaba sentada a mi lado en un avión de mi pasión de ver a las mujeres del mundo movilizadas en algún tipo de acción que hiciese frente a estos problemas. Ella se giró hacia mí y demandó: ¿con qué autoridad habla usted de este asunto? La intensidad de su pregunta me agarró completamente fuera de guardia. Sorprendida, hice una pausa y después dije: ¿con qué autoridad se atrevería usted a permanecer en silencio? Bajando su voz, intentó explicar que quería saber si yo tenía alguna cualificación educativa o profesional. Yo seguí mirándola y le expliqué que la última vez que lo comprobé, no había ninguna ley en contra de elevar nuestra voz contra la injusticia. Y por lo que yo he visto, no hay una única respuesta profesional. La enormidad de esos delitos requerirá la respuesta de muchos. Es una inmensa injusticia despojar a los niños de su inocencia y esclavizarlos a la lujuria y la depravación de un adulto. ¿Cómo puede cualquiera de nosotras permanecer en silencio cuando las voces de tantos niños han sido silenciadas? ¿Cómo no hemos clamado contra este problema? ¿Cuántas veces tenemos que oír: lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada? Antes, no solo de creerlo, sino de actuar en consecuencia. Cuando estoy en otros países y camino por lugares de extrema pobreza, miro a los ojos de las madres y me pregunto lo que deben de estar pensando. Quizás se pregunten: ¿es mi hijo menos valioso que el de usted? Dios nos libre de que permitamos que ellas crean eso. Cuando estuve en el sudeste de Asia, en 2 ocasiones, una madre me ofreció a su hijo. Una madre llegó hasta el extremo de poner en mis manos a su hijo. Mientras yo lo sostenía, ella me miró e hizo gestos y dijo palabras que yo no pude entender. Después de que yo hubiese elogiado la belleza de la hija de otra madre,
Ella preguntó por medio del intérprete si yo quería quedarme con su hija. ¿Puede ver su desesperación? Ellas intentaron entregarme a sus hijos a mí, una completa extraña que ni siquiera hablaba su idioma. Quizá esperaban recibir dinero, pero yo creo que más que eso, querían esperanza para sus hijos. Vender a un hijo es impensable en nuestra cultura. Pero, ¿qué haría usted si no tuviera nada que darle a su hijo? ¿Educaremos a nuestros hijos para que sepan que comparten el mundo y sus recursos con los hijos de esas mujeres? Yo creo que Dios quiere que usted y yo hagamos precisamente eso entendiéndolo. Rescatar a los niños. Sí, hay un dolor abrumador en países en los que la pobreza arrebata el alma humana, pero hay batallas a niveles locales que también requieren nuestra atención. Mientras escribía este libro, se produjo un incidente interesante. Capté un destello de cómo podría verse una capacidad estratégica si se aplicase al sistema educativo local. Digo un destello porque mi implicación fue meramente una visita, y entiendo respetuosamente que hay muchos que están participando de manera activa y vigilante en los sistemas y procesos educativos. Doy gracias a Dios por los maestros y los administradores educativos que trabajan incansablemente para proporcionar educación de calidad con reducidos presupuestos. Por eso, hay momentos en que necesitan nuestra ayuda. Una noche, durante la semana, mi hijo menor, Arden, tenía que hacer cierta tarea de lectura. Debido a que estaba muy cansado por los entrenamientos de baloncesto, le pregunté si le importaría que le leyera. Él tenía temor de quedarse dormido si él mismo intentaba leer. El resto de la familia estaba en la sala grande, participando ruidosamente en un partido de fútbol, así que nos escapamos a mi dormitorio. Mientras leíamos, yo me alarmaba cada vez más por el contenido del libro. Había una variedad de pensamientos de suicidio de adolescentes, vandalismo, abuso de cónyuges y de hijo, violencia, borracheras de menores, alcoholismo, abandono paternal y robo. Justamente cuando creía que ya no podría empeorar más, llegamos a un pasaje sexual muy desagradable. Mi hijo se giró hacia mí y dijo: «Mamá, ya no quiero leer más este libro». Entonces me dijo que había otras partes igualmente ofensivas. El problema era que el libro era lectura obligatoria para los muchachos de primer año de su clase de literatura. Yo decidí que llamaría a la escuela la mañana siguiente y pediría que le asignasen a Arden otro libro para leer. A la mañana siguiente, cuando hablé con la maestra, ella estuvo de acuerdo en que Arden podía leer un libro alternativo para su tarea. Colgué el teléfono, pensando que todo estaba bien. Pero más adelante, aquel día sucedieron algunas cosas que me convencieron de que tenía que hacer algo más. Según la política de la escuela, debido a su material ofensivo, este libro requería permiso de los padres. Me di cuenta de que los demás padres no tenían ni idea de lo que había en el libro. Después de todo, la única razón de que yo lo supiera fue que se lo había leído a mi hijo. Bajo condiciones normales, yo tampoco me habría enterado. ¿Era correcto que solamente mi hijo estuviera protegido de su contenido? ¿Cómo formaría ese libro perspectivas sobre la pornografía, el sexo, los padres, el alcohol, el robo, la violencia y el suicidio para los otros muchachos en la clase? Sabiendo lo que yo había hecho, ¿podría quedarme en silencio? ¿No era responsabilidad mía proteger también a aquellos otros niños y padres? Escribí un blog para hacer conciencia acerca del contenido y reunir apoyo para alertar a la escuela de que yo no estaba sola en mi preocupación. En menos de 24 horas, más de 500 personas, muchas de ellas educadores, respondieron diciendo que también ellas habían visto que el libro era inadecuado. Algunas de ellas
Eran madres que enseñaban en casa y que dijeron que ese tipo de cosas era precisamente la razón de que hubieran sacado a sus hijos de la escuela pública. Yo no estaba cuestionando el derecho del autor a escribir su historia. Mi preocupación era que ese libro era lectura obligada para niños de 14 años de edad. Ese libro defendía la pornografía. El tráfico sexual tiene su comienzo en la pornografía. Imágenes malsanas pueden literalmente torcer la percepción que el joven tiene de las mujeres de maneras inimaginables. El libro en cuestión hacía parecer que la pornografía, junto con la masturbación, era una conducta normal para los muchachos de 14 años de edad. La pornografía tiene la capacidad de crear una mentalidad que subyuga y esclaviza a sus víctimas, hombres y mujeres. Esta violación puede contaminar futuras relaciones sexuales con misoginia, aislamiento emocional y sexual y adicción sexual, cosas que preparan el camino para el tráfico sexual. Yo sabía que nuestro sistema educativo local esperaba inspirar virtud en sus jóvenes. Tenían políticas eficaces en su lugar para mantener ese objetivo, pero de algún modo se había colado ese libro. Concerté una cita con el director de la escuela para alertarle de que se habían quebrantado algunas políticas. Compartí mi preocupación de que, como alguien que había visto de primera mano las consecuencias del tráfico sexual, estaba alarmada por la presentación de las mujeres como objetos sexuales. En esa misma semana, el libro fue retirado. Ellos se alegraron de que se descubriera un error en el proceso de selección y realizaron algunos cambios a fin de que las futuras selecciones de libros no tuvieran ese problema. Las escuelas públicas están llenas de personal comprometido con la educación de los niños. Al igual que cualquiera de nosotras, ellos pueden cometer errores y tener lapsos de juicio. En lugar de atacarles, ¿no es mejor ponernos a su lado como un aliado en el proceso de educación y fomentar lo mejor para todos los niños en lugar de solo proteger a los nuestros? Después de haber expresado mi preocupación, la escuela entendió que ese libro había sido asignado para todas las clases del primer año y sucedió que la clase de mi hijo era la primera en leerlo. Debido a que se levantó una voz de alarma y la escuela la apoyó, se ahorró a muchos niños la violación de una lectura ofensiva y un material cuestionable. A lo largo de este proceso, yo no saqué la tarjeta de cristiana. No eché pestes delante de los maestros de la escuela o de la administración. Apelé a ellos según su propio conjunto de políticas. Además de señalar un problema, sugerí una solución razonable. Les hice saber que yo estaba comprometida con el proceso de solucionar aquello. Cualquiera de ustedes podría hacer lo mismo. Es momento de casar. Dios nos está invitando a usted y a mí a ser parte de una casa. A medida que le busquemos a Él, encontraremos la sabiduría y las respuestas que necesitamos. En un mundo desgarrado por el divorcio y el aislamiento emocional, necesitamos amistades inspiradas por el cielo y relaciones estratégicas a fin de formar y proteger mutuamente a nuestros hijos. Para llevar a cabo el rescate de los niños perdidos y en riesgo, tendremos que poner en práctica estrategias inspiradas celestialmente. Nadie es una isla. Estamos juntas en esto. Debido a esta dinámica, lo que usted haga tiene la capacidad de afectarme y lo que yo haga tiene la capacidad de afectarle a usted. Con esfuerzos coordinados podemos tener una oportunidad de cambiar las cosas en nuestros hogares, iglesias y comunidades. Vivimos en una época en la que hay una gran oportunidad para formar redes sociales. Nos corresponde a nosotras decidir si utilizaremos esas conexiones para bien.
Cuando comencé a estudiar a la leona, no me daba cuenta de que los leones son los únicos miembros de la familia de los felinos que viven en comunidad. Cuando una leona está débil, otra está fuerte. Donde una puede tambalearse, otra tiene éxito, y toda esa fuerza se produce a la sombra del poderoso león. Ese no es el caso de los felinos solitarios. La poderosa pantera, el leopardo o el guepardo no tienen tales sistemas de apoyo. Cada vez que esas madres dejan atrás a sus cachorros para cazar y buscar comida, corren el riesgo de regresar a una guarida que haya sido asolada. En un documental oí los gritos de lamento de una mamá guepardo que había regresado a su guarida solo para descubrir que sus cachorros no estaban. Era de lamento mientras los llamaba durante toda la noche con la esperanza de que alguno hubiera escapado a la matanza. Usted y yo no fuimos creadas para el aislamiento. Ni siquiera puedo comenzar a expresar la increíble fuente de consuelo que ha sido tener a personas fuera de mi familia que cuiden de mis hijos como si fueran suyos propios. Hemos sido bendecidos con personas que levantan a mi familia delante del trono de Dios y nos guardan en oración. Incluso personas a quienes nunca hemos visto han orado por nosotros y solamente más adelante nos hemos enterado de eso. Muchos han dado generosamente para ver el avance del Evangelio y a cautivos que nunca conocerán ser rescatados. Que el cielo recompense en abundancia a cada uno de aquellos que cuidan de las familias de otros. Quitar el aire. Cuando la leona mata, generalmente no desgarra a su presa, la asfixia cerrando sus conductos de respiración. De igual manera, creo que es momento de que también nosotras bloqueemos el suministro de aire del enemigo. Un modo de poder hacerlo es dejando de prestarle nuestro aliento. Con demasiada frecuencia, le damos demasiadas cosas con las que trabajar. Deberíamos cortar su fuerza no hablando los unos contra los otros. En cambio, utilicemos sabiamente nuestras palabras para edificar, advertir, corregir y alentar. En esta casa, yo necesito a otras mujeres que entiendan mis fortalezas y me ayuden en mis debilidades. ¿Y usted también? Para lograrlo, he escogido rodearme a mí misma intencionadamente de personas que sean fuertes donde yo soy débil. Es mi sincera oración que yo pueda prestar a esas amigas mi fortaleza en sus áreas de debilidad. Las relaciones sanas y equilibradas son aquellas en las que cada miembro hace una aportación. Que ninguna de nosotras esté contenta con la seguridad solamente de nuestros hijos, sino que, en cambio, crezcamos en el entendimiento y la conciencia de que todos los niños de esta tierra están a nuestro cargo. Que nos ocupemos de apartar a todos los niños del camino del daño. Que ninguna de nosotras imagine que la influencia local no tiene el potencial de un impacto lejano. Que ninguna de nosotras crea que nuestro papel no tiene consecuencias. Y que ninguna de nosotras imagine que podremos conquistar el mundo sin ayuda. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación y esto proviene de Dios. Filipenses 1, 27 y 28, Nueva Versión Internacional. Juntas podemos ser estratégicas.